se considera el líder. Minuto 23, que bien sale ahora ahí con claridad Javi Navas, que lo está intentando por esa banda derecha. Ahora perdió el balón y recupera de nuevo el Real Madrid. El balón para James, la disputa aquí en el centro del campo, la pierde el colombiano, donde ayuda a defender la presión con Góngora. Manteniendo el balón y está para subir los dos centrales. Presionaba tímidamente de Vinicius. Esperando que reciba el juego. Recupera Nacho, Casemiro para James en el círculo central. Se da la media vuelta, conduce. James para darle play, pegando la banda de nuevo. El autor del único gol hasta ahora, 25 de partido. Está haciendo James con la paliza del ataque del Real Madrid una vez que pasan a campo contrario, pero es verdad que una vez que llegan ya con 3 cuartos están teniendo problemas para filtrar el pase allí donde no encuentran la movilidad o el desmarque de ruptura donde puede aparecer. Izquierda de Real Madrid, queda la falta sobre Casemiro, ahora sale por línea de banda. El último tocar fue Marcelo. Con el gesto de Zinedine que existe, que cambie la orientación del juego. Se estaba cambiando a Marcelo porque le pedía que quería hacerse más hacia adelante y que cambiara la posición y se lo mandara a Carvajal. Saca de banda Piojo, el capitán del equipo. Buscando por delante a Javi Navas. Ahora lo intentaba por el centro, pero el rechace favorece de nuevo a Julio Vizcas. Juega por medio de Carlos de la Nava. Levantando la cabeza, conduciendo el balón. Encuentra al final la incorporación del corte de Góngora. Se mete en el área con el exterior. Se ha centrado, tirar. Era un reconstructo por el Soy. Yo creo que era más buscando la cabeza de algún compañero. Pero es verdad que el entrenador de Violinta le pidió ser valiente, ser suelto, alegre en el juego y no se le puede reprochar nada a Violinta. Intentándolo psicológicamente después del trabajo, cuando más han llegado a la área actual. Paro en la conducción por el centro, el único jugador de todos que había jugado contra el Real Madrid. Cuando estuvo en Murcia, Real Madrid, entonces de Cristiano Ronaldo, el único de todos los guionistas que sabe lo que juega contra el Real. Hoy Benzema, jugando de escuela, otra por aquella banda, Vinicius para Marcelo. Marcelo, a mí me diría cuesta encontrar espacio. Se pliega bien el guionista, es verdad que la intensidad del ritmo no está siendo excesivamente grande y esto hace que sean más fáciles tapar huecos, ¿no? Hasta que no aparezca lo que decíamos, ¿no? James por el centro o la incorporación de los laterales es cuando ahí pueden hacer superioridades y es donde el Madrid se siente mucho más fútbol. James, pues el balón tirando atrás para Carvajal, juega Valverde, que bien rompe, con qué potencia arrancó vertical, la deja Valverde para Benzema, Benzema dentro del área, acompaña a Valverde que tiene que devolverle la cosa. La jugada era necesaria, de acuerdo a Valverde, lo había visto perfectamente cómo se incorporaba Benzema, el mismo le había dado y la jugada esa, darle el taconazo para que Benzema finalizase. Llegaba también Vinicius, pero al final no pudo. Bueno, en aquel entonces, ahí sí era. La repetición del fuera de juego claro, saca ya Blake. Para Julio Vizcas, que por cierto es el mejor momento de la temporada, lleva 7 partidos